Los Anthrax nacieron como los rabiosos perros guardianes de sus jefes en Sinaloa, pero el brutal desenlace de sus carreras criminales terminaron convirtiendo a este brazo armado en sinónimo de traición y caída en desgracia. Fundados por José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, René Velázquez Valenzuela, alias el Sargento Phoenix, y Jesús Peña González, alias el 20. Estos sicarios se hicieron famosos por ser implacables en su tarea y por vivir la vida con lujo y excesos propios de las más grandes estrellas. Lejos de iluminar, dejaron tras de sí un rastro de sangre y desolación a causa de enfrentamientos como el tiroteo de Tubutama en 2010 con un saldo de 20 muertos. Lo más enfermizo es que muchos de los cuerpos encontrados estaban mutilados, decapitados o incinerados cuando aún estaban con vida. Esta es su historia. Los Anthrax fueron un brazo armado del cártel de Sinaloa fundado alrededor del año 2008. Se dice que el origen de estos pistoleros está ligado a la seguridad de dos de los fundadores y representantes históricos del grupo sinaloense, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Se sabe que estaba en estas primeras generaciones que le dieron forma a la célula de los Anthrax, en un grupo armado, uno de los brazos armados más fuertes y más violentos que ha tenido el cártel de Sinaloa. Pues bueno, el encargo de los Anthrax era principalmente proteger a los hijos del Mayo Zambada, a Vicente, al Mayito Gordo, al Mayito Flaco, protegerlos de cualquier posible reacción. De a poco se transformaron en la principal amenaza a la seguridad pública, pero durante los primeros años de existencia de este brazo armado, las autoridades se negaban a aceptar su existencia. Aducían que se trataba solo de un grupo no organizado y con poco alcance, pero estaban totalmente equivocados. Los Anthrax crecen día a día y contaban con los mejores asesinos de Sinaloa. Ese brutal poder ofensivo quedó evidenciado en julio de 2010 cuando protagonizaron un salvaje tiroteo en Tubutama, estado de Sonora. Aquella batalla es reconocida como la primera gran intervención de los Anthrax, por lo que significó su presentación ante el pueblo mexicano. Un enfrentamiento entre un grupo de presuntos narcotraficantes e indocumentados dejó 21 muertos este jueves en el municipio de Tubutama, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Eran las 4 de la mañana cuando las ráfagas empezaron a simbrar la comunidad de La Reforma. Los pobladores, aunque acostumbrados a este tipo de hechos, dijeron temer por su vida, pues esa zona tiene meses de estar controlada por bandas de la delincuencia organizada. Todo aconteció en la madrugada del 1 de julio de 2010, cuando un convoy integrado por casi 100 sicarios del cártel de Sinaloa bajo las órdenes de los Anthrax se dirigieron a Tubutama. Es que tenían información que allí se encontraban los escondites de varios competidores y rivales del negocio pertenecientes a los Zetas y asociados con la organización Beltrán Leiva. Es por eso que el cártel de Sinaloa envió 20 camionetas repletas con la orden de aniquilar a todos los que se encontraran allí. Lo que no esperaban era que su enemigo estuviera al tanto del operativo y se encontraba apostado estratégicamente a la espera del ataque. Al llegar se desató una balacera que los habitantes aún recuerdan con terror. El infame tiroteo de Tubutama. ¡Es gente de nosotros! ¡De nosotros! ¡Es gente de nosotros! ¡Allá están tirando para allá! ¡No tiren!
El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. Las pocas fotografías públicas sobre la escena muestran los vidrios, neumáticos y carrocerías de las camionetas completamente devastadas por las balas, prueba de la brutalidad ejercida. Los datos oficiales, proporcionados por la Procuraduría de Sonora y ratificados posteriormente por la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA según sus siglas, detallan que ese día murieron 21 personas que regaron con su sangre el suelo del estado. Sus restos fueron encontrados presentando marcas de tortura, mutilación y quemaduras grotescas. Era una visión repugnante hasta para los estómagos más fuertes. La balacera de Tubutama fue orquestada por dos figuras realmente importantes a la hora de analizar la cruenta historia de los Anthrax. Por un lado, el líder estratégico de esas acciones ofensivas fue René Velázquez Valenzuela, también conocido por su alias narco, el Sargento Phoenix, quien solía diseñar las rutas de acceso y el plan general de cada operativo. Dentro de la organización era reconocido por su lealtad hacia Ismael El Mayo Zambada, a quien admiraba y protegía como parte de su seguridad personal. Antes de continuar, agradecemos a Pocket Broker por patrocinar este video. Si quieres comenzar en el mundo del trading de forma sencilla y sin complicaciones, esta plataforma es ideal para ti. Con más de 130 activos disponibles, incluyendo divisas, índices, acciones y criptomonedas, puedes operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su interfaz intuitiva y herramientas como el trading social, señales comerciales e indicadores avanzados hacen que incluso los principiantes puedan obtener ganancias desde la primera transacción. Además, el registro es rápido y sin necesidad de verificación para empezar a operar de inmediato. Y cuando quieras retirar tus fondos, podrás hacerlo sin comisiones y con múltiples opciones disponibles. Lo mejor de todo es que usando mi código promocional, obtendrás un bono del 100% en tu primer depósito. No te pierdas esta oportunidad y regístrate ahora en Pocket Broker para empezar a ganar hoy mismo. El apodo Sargento Phoenix no era una simple humorada, era un reflejo de la obsesión que profesaba este hombre por la vida militar y la organización castrense. Es por eso que René Velázquez Valenzuela se ganó la admiración de sus pares y el temor de sus rivales. Tal era la rectitud con la que vivía y su afán de asemejarse a un líder militar tradicional, que su estilo de vida también lo reflejaba. Era austero y mucho menos ostentoso sobre sus ganancias y victorias que el resto de los integrantes de los Anthrax. Esa fue una diferencia clave, ya que el brazo armado no solo se caracteriza por ser brutal e implacable, sino también por sus excesos y gusto por la vida de estrellas. La fama que representaba a los Anthrax del cártel de Sinaloa no solo estuvo en su letalidad de combate, sino también en sus lujos, excesos, despilfarro, autos de lujo, joyas de oro, diamantes incrustados en armas y mucho más destacaron en la célula criminal. El otro importante jefe que estuvo a cargo de la balacera de Tubutama fue uno de los cofundadores de los Anthrax, Jesús Peña González, también conocido como El 20. Su liderazgo era muy similar al de René y se encargaba de la planeación de emboscadas, de la logística armamentística y la coordinación de los convoyes de sicarios que eran enviados por el cártel de Sinaloa a distintas partes del país. Bajo su supervisión, los Anthrax lograron tomar el control de Culiacán, una zona históricamente disputada por numerosas pandillas y facciones. Pero todo lo que sube eventualmente tiene que bajar. Jesús Peña González fue detenido el 20 de febrero de 2014 por parte de fuerzas federales mexicanas
que lo pusieron a disposición de la justicia para enfrentar numerosos cargos de tráfico y corrupción. Por otra parte, el destino preparaba un desenlace mucho más tétrico y doloroso para Sargento Phoenix. El 30 de octubre de 2016, el líder fue abatido a balazos en un salvaje enfrentamiento entre sus hombres y elementos del ejército mexicano en el barrio de Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa. 3 integrantes de la cúpula de los Antrax, el brazo armado del cartel de Sinaloa, fueron abatidos tras un enfrentamiento con militares en Culiacán, la capital sinaloense. Entre ellos se encuentra René Velázquez Valenzuela, alias el Sargento Phoenix o el Talibán, el actual líder de los Antrax, quienes se dedican a proteger principalmente a Ismael El Mayo Zambada. Matar a ese referente no fue nada fácil. Requirió de una operación militar masiva en la que participaron más de 70 soldados completamente equipados para la guerra. Varios miembros de los Antrax intentaron huir enfrentándose a los militares, resultando en una masacre que dejó a varios sujetos del grupo muertos. La muerte de esos referentes fue dura, pero no significó el final de los Antrax. Lo cierto es que este grupo aportó mucho más que solamente protección y seguridad para Ismael El Mayo Zambada y sus hijos. También fueron una fuerza de choque que lideró la salvaje expansión llevada a cabo por el cártel de Sinaloa en aquellos años. En otras palabras, eran la unidad de choque que arribaba a las comunidades y se encargaba de eliminar a las pandillas locales. Una suerte de morbosa punta de lanza que abrió el camino para la organización sinaloense. Uno de los operativos más recordados, tanto por su complejidad como por el llamativo método utilizado, fue el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, miembro de un cártel rival a Sinaloa. Todo ocurrió en octubre de 2013 en medio de la celebración de cumpleaños de la víctima. El encargado de acabar con la vida del criminal no fue un temerario pistolero ni un intimidante hombre de negro, sino más bien todo lo contrario. Momentos después, cruza frente a la cámara un payaso de peluca rosa y traje azul, quien se pierde en la escena y que después se dirigió a la mesa donde se encontraba Francisco Rafael Arellano Félix. Ahí se escucha una discusión en voz alta seguida del primer tiro. La música continúa y al parecer muchos no se dan cuenta de lo que sucedía hasta que se escuchan las demás detonaciones. El crimen fue planeado con una precisión quirúrgica para poder acribillar al objetivo ante la vista de todos. Se trataba de un hombre protegido y con guardias personales. Es por eso que los Antrax tuvieron que elaborar una compleja treta que incluía ese traje de payaso. No importa si es con ropa formal o con un colorido disfraz, los asesinos de este brazo armado jamás fallaban ni dejaban en deuda a sus jefes. Lo más increíble es que detrás de la ropa colorida y el maquillaje se encontraba uno de los principales asesinos de los Antrax. Con el tiempo se supo que ese salvaje ataque fue perpetrado por una figura central dentro de la organización, una auténtica leyenda del crimen mexicano. José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax. Un hombre que supo cultivar el poder, el respeto y la admiración, pero que cometió errores mortales que lo condenaron a un final trágico. El Chino Antrax nació en Culiacán el 15 de junio de 1980 y desde pequeño estuvo rodeado de influencias negativas ligadas al cártel de Sinaloa. Sin embargo, de adolescente tuvo un sueño bastante llamativo: ser piloto militar. Trató de cumplir ese deseo, pero debido a problemas de salud fue rechazado en el ejército mexicano, lo que lo enfrentó a la dura realidad de tener que ganarse la vida como fuera. Así es como comenzó a realizar trabajos para el narcotráfico. Se dice que su ingreso al cártel de Sinaloa estuvo marcado debido a su amistad de la infancia con Ismael Zambada Imperial, uno de los tantos descendientes de El Mayo.
Primero comenzó como chofer y escolta, pero de a poco fue incorporando armas de fuego y otras actividades mucho más peligrosas a su repertorio, ganándose la confianza de sus superiores y la admiración de sus pares. El niño que soñaba con ser soldado había perdido su inocencia y ahora era un representante del mal que ganaba respeto en las calles a fuerza de plomo. Lo invitó a meterse a trabajar a la organización. Él aceptó. Después, con el tiempo, como tú dices, él era encargado del anillo de seguridad del que le decimos ahorita, que es muy conocido como el Señor del Sombrero, y sus hijos. Él era el encargado de la seguridad. Entonces él no se conformó con nomás ser seguridad de los hijos de este personaje. Él quería más ambición, quería ascender más rápido. Con el tiempo, el chino Anthrax fue ascendiendo rangos en la organización hasta posicionarse como sicario. Sin embargo, en 2008 ocurrió algo que cambió para siempre la estructura del Frente Sinaloense. En ese año fue capturado Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo. Ese duro golpe provocó que el chino fuera posicionado como jefe de plaza y de sicarios, como también principal responsable de la seguridad de la familia Zambada. Su objetivo era que el clan no volviera a ser vulnerado de esa manera, y para ello se le otorgó control total en zonas como Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. En ese contexto nacieron los Anthrax, y el chino fue uno de los principales fundadores y líderes de ese brazo armado. Una de las principales características del chino Anthrax era su increíble carisma. Era una persona totalmente extrovertida que gustaba de las fiestas y la vida social. Era frecuente encontrarlo en los bares más exclusivos de Sinaloa, tomando tragos con la concurrencia y siendo el centro de la fiesta. Pronto su nombre no solo se transformó en sinónimo de muerte y ejecuciones, sino también de excesos y de ostentación. Cada dólar que ganaba lo gastaba de inmediato y no tenía ningún pudor de mostrarse por las calles del estado a bordo de autos lujosos o portando ropa llamativa. Su presencia era inconfundible y de alguna manera marcó un antes y un después en la manera en que los sicarios se presentan en la sociedad. El chino Anthrax no quería ser pasado por alto. Yo era una persona que era amante del ejercicio, del gimnasio y todo ese tipo de cosas. Y todos los lujos, carros, los tenis, los Louis Vuitton, de esos de piquillos, los suela roja, yo creo que fue uno de los primeros que empezó a ponerlos de moda dentro de la cultura buchona. Con todo respeto lo digo, pero es para que la gente lo entienda, lo comprenda un poquito más. Pero ese lujo se sostenía con una impresionante carrera criminal que crecía de forma constante. Cada auto era pagado con la sangre de inocentes. Cada noche de parranda tenía como crédito masacres impresionantes que eran firmadas por los temibles sicarios de los Anthrax. Tal fue el alcance de este auténtico narco-influencer, que incluso se lo relacionó con la estrella estadounidense Paris Hilton, con quien se tomó varias fotos que dieron la vuelta al mundo. Lo que el chino Anthrax no consideraba es que la fama y la exposición lo convierten en un objetivo fácil para sus enemigos. Su rostro era conocido y todos sabían qué bares frecuentaba por la noche. Era cuestión de tiempo para que su exceso y sed de parranda le jugaran una pésima pasada. El 31 de diciembre de 2013, el Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos y la Embajada de México en el país confirmaron que un ciudadano mexicano de 33 años de edad fue detenido por la policía neerlandesa cuando llegó al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam mediante un nombre falso. No era otro que el infame y conocido José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Anthrax. Al ser un sujeto de alto rango dentro del cártel más peligroso del planeta,
En 2014 fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar allí a la justicia del tío Sam. Sin embargo, algo sospechoso ocurrió cuando estaba tras las rejas. Él salió antes por cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Entonces tú sabes bien que no puedes servir, como dice por ahí el dicho, a dos amos, ¿no? Uno lo vas a servir bien y el otro vas a quedar mal. Él no le quedó otra que aplicar esa, de que quedó mal allá y quedó bien aquí para poder salir. Convertirse en informante de los gringos es la peor ofensa en la que puede incurrir un narcotraficante. No existe peor traición ni vergüenza más grande. Transgresiones de ese tipo no se pagan con una disculpa y un castigo. El único precio suficiente es la muerte. El 1 de mayo de 2020, el chino Anthrax recibió el privilegio de arresto domiciliario con la prohibición de alejarse a más de 500 metros de una de sus propiedades, ubicada en San Diego, California. Parecía un trato justo para el asesino, pero algo lo llevó a romper el pacto. El 6 de mayo se dio a la fuga, llevando consigo algunas de sus pertenencias rumbo a Culiacán, con la esperanza de poder arreglar las cosas con sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, pero ya era demasiado tarde. La noche del 14 de mayo de 2020, Arechiga Gamboa, su hermana y su esposo arribaron a una propiedad secreta en el corazón de Culiacán, pero no estaban solos. Dentro de la casa había hombres armados hasta los dientes. Eran sicarios. Lo increíble es que sus rostros no le eran ajenos al chino Anthrax, pues los pistoleros habían sido sus antiguos socios y compañeros cuando aún era integrante del brazo armado sinaloense. De inmediato comprendió que había recibido la visita de un escuadrón mortal, una compañía de la cual nadie logra escapar. Lejos de entregarse sin pelear, el chino desató una balacera con los sicarios. Se dice que el combate duró largas horas. No te pases de p***, güey, el 50, güey. A la métase. Antes de que saliera el sol, el traidor se había quedado sin municiones, por lo que se entregó al enemigo. Al día siguiente, la policía del pueblo de Ayuné hizo un descubrimiento tétrico. Dentro de una camioneta BMW negra reposaban 3 cadáveres con marcados signos de violencia y torturas. Uno de los cuerpos tenía balas en la cabeza, la cual estaba envuelta con una tela y una bolsa de plástico negras. Era José Rodrigo Arechiga Gamboa y junto a él reposaban su hermana y su cuñado. Así terminó el reinado de uno de los narcos más ostentosos y desafiantes de su generación. Baleado por sus antiguos colegas, pudriéndose bajo el candente sol de los cielos mexicanos. La muerte de El Chino fue un duro golpe, pero lejos estuvo de ponerle fin a los Anthrax. Desde la detención del líder en Países Bajos, Eliseo Imperial Castro, también conocido como El Cheyo Anthrax, había asumido el liderazgo de la organización. El Cheyo Anthrax se perfiló como uno de los herederos del brazo armado de los Anthrax, una de las células más efectivas y el respaldo principal de seguridad para la familia Zambada. Como jefe, tuvo el desafío de calmar las aguas y mantener en funcionamiento las rutas de tráfico de cocaína, pese a la tensión que se generó entre su brazo armado y los altos mandos del cártel de Sinaloa. Ten en cuenta que la traición de El Chino encendió todas las alarmas en el grupo. Sin embargo, El Cheyo demostró ser un referente implacable que perpetró el legado de brutalidad iniciado por sus predecesores. Los Anthrax continuaron siendo sinónimo de ataques sicariales, secuestros y ejecuciones masivas, regando con sangre cada rincón del suelo mexicano.
Claro está, también adoptó una vida de lujos y derroche, paseándose por Culiacán con automóviles exclusivos, joyas e incluso armas incrustadas con diamantes. De a poco y en base a importantes conquistas territoriales, el Cheyo fue ganando la confianza de El Mayo, pero echó todo a perder con un error que lo llevó directo a la tumba. Se especula que Eliseo comenzó a cobrar deudas en nombre de Ismael Zambada sin autorización, quedándose con el dinero sin previo aviso a sus superiores. Un clásico y conocido caso de robo entre colegas narco. Como te adelantamos al narrar la historia de El Chino, la traición se paga con sangre. El 30 de mayo de 2024, el Chayo se encontraba transitando la carretera cuando recibió una visita inesperada y peligrosa. Todo ocurrió en instantes. De repente, la camioneta de El Chayo estaba rodeada de asesinos que tenían la orden de acribillarlo. Los sicarios abrieron fuego de inmediato, llenando al líder de los Anthrax de plomo. Asesinan a balazos a Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Anthrax, el sobrino del líder del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada. Los hechos ocurrieron en la carretera internacional número 15 al sur de Culiacán, luego de ser interceptado por hombres armados cuando circulaba a bordo de una camioneta. El ataque fue una auténtica masacre. Junto al vehículo destrozado se encontraron más de 40 casquillos de rifles AK-47, un indicio claro de la brutalidad de los asesinos. Según investigadores oficiales, el asesinato de El Chayo fue ordenado por el mismísimo Mayo Zambada, considerando que sus acciones eran imperdonables y que requieren de métodos extremos y aleccionadores para el resto de los delincuentes. La historia de ascenso y caída de los Anthrax es un paradigma de cómo funcionan las cosas en el negocio de la droga. Los reinados e imperios son efímeros y no importa qué tanto poder y dinero puedas acumular. La traición y el darle la espalda a tus colegas siempre se paga con sangre. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.